¿Cuántos están listos para aprender el día de hoy? El tema que traigo el día de hoy es pero muy importante y muy lindo. Estaba estudiando un libro y estaba también estudiando un mensaje que ahí tenía. Generalmente le pongo play y voy escuchando minutos y después vuelvo a parar y ya después ya ni sé dónde me quedé. Pero este tema coincidió con los dos y me llamó la atención porque también si usted estudia lo que se le conocen las parashás, es decir, la Torá, los 5 libros se dividen en secciones para que en todo el año usted las pueda estudiar. Y esta semana que pasó tocó un tema muy interesante que habla sobre el servicio en el templo y sobre la vestidura sacerdotal. Y a mí me llamó mucho la atención porque aprendí algo que honestamente pensé que conocía, o más bien no le ponemos mucha atención. Entonces yo le quiero enseñar hoy, o mi interés es que así como yo aprendí, me impacté mucho con el tema de la santidad, es que ustedes también lo aprendan. Entonces, esa palabra la tenemos, que somos santos, decimos que el Señor hemos caminado en santidad, que estamos caminando en eso. Pero realmente, si usted viene con un trasfondo cristiano como yo, le prometo que probablemente tenga el concepto un poco alterado de lo que es la santidad. Y lo vamos a ver con la escritura. Pero le voy a pedir que me acompañe en su Biblia, en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Verso 9. No pierda esa carta porque la vamos a usar en todo, de repente la vamos a usar en el mensaje. Primera carta de Pedro 2:9. ¿Ya estamos ahí? Ok, vamos a leer bien fuerte juntos. Dice, pero ustedes son linaje, no me deje solo, acompáñenme. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Sí estoy en el correcto o les di algo incorrecto? ¿Sí es el correcto? Ok, entonces léalo conmigo bien fuerte. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí nos dice la escritura que somos nación santa. ¿Cuántos lo creen? Pues levánteme la mano porque quiero saber quién sí lo cree eso. ¿Quién cree que Dios los separó en santidad? Ok, ¿cuántos de ustedes caminan en santidad? Ya bajaron los amenes. Otra vez, quiero ver sus manos. ¿Cuántos caminan en santidad? Ok, yo tengo que confesar que después de haber estudiado ese tema me di cuenta que yo no. El hermano Edgar está en pecado. Bajen de ahí, ¿quién lo dejó subir? Se está destapando ahorita que no está el pastor Freddy, ¿verdad? Probablemente si usted pensó mal de mí es porque, así como le digo, usted tiene el concepto de la santidad un poco alterado. Porque no nos quitaron algo de la realidad de la santidad. Entonces yo quiero que usted piense qué es ser santo y qué es la santidad, ¿ok? Le dejo esa tarea por unos minutos mientras hacemos una oración. Padre, pedimos por este momento que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestro corazón, Señor, que este tema tan importante, Señor, lo podamos aprender y que tú reveles, Señor, tu palabra, porque tú realmente eres santo como lo estábamos cantando, Señor, y tú llamaste a una nación santa, Padre, y es importante que conozcamos lo que tú nos has llamado, Señor. Abre nuestro entendimiento y las escrituras y que podamos aprender esto, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach decimos amén. Muy bien. Vamos a definir primero lo que es la santidad de acuerdo a lo que nosotros conocemos y recordamos y pensamos que sabemos. Y entonces me metí a internet para encontrar unas cuantas definiciones. ¿Y con qué nos encontramos? Dice que es la cualidad, o sea, la santidad es la cualidad de ser santo o lo que es santo. O sea, no nos dice mucho. Después nos define este adjetivo, santo, puede hacer referencia al individuo bondadoso de que no tiene culpa alguna. Por ejemplo, ¿cuántas veces le decimos a una persona que está, ay, tú eres un santo, te quieres hacer muy santo, ¿no? ¿Por qué? Porque es bueno, ¿no? Generalmente. Dice, se considera una característica de las personas que se mantienen alejadas y separadas de todo lo aquello que es impuro o impío al Señor. Ahora, tal vez la definición más conocida es que conocemos que es apartado de ¿qué decimos?
De pecado, esa no me iba a fallar, sabía. Desde chiquito. Santo es apartarse de pecado. Ok, tenemos un pequeño problema con esto. Porque dice la Escritura que las vestiduras del sacerdote son santas. Entonces, si las vestiduras caminan solas y están cometiendo pecado, no tiene sentido eso. También el Señor dijo que su día, Shabbat, es santo. Entonces, decir que está apartado de pecado no tiene mucho sentido de acuerdo a la Escritura. ¿Por qué? Porque una vestidura no puede estar cometiendo o no pecado. O sea, no tiene sentido decir que una vestidura se aparte del pecado. Pero la vestidura es santa. El día del Señor es santo. Y entonces yo me encontré con este problema porque yo también inmediatamente, sí, desde chiquito sé que santo es estar apartado de pecado. Pero es lo que le comento, que nos quitaron de una base importantísima. Entonces yo no le quiero llenar de términos hebreos hoy. Yo lo quiero hacer un poco sencillo porque me interesa mucho que usted aprenda. Y nada más le voy a mencionar que la santidad usted la va a encontrar en hebreo como Kedushá, de donde viene Kadosh. Por ejemplo, la Biblia Kadosh, el pastor Víctor la usa mucho, la Biblia santo dice. Entonces, Kedushá es santidad, ¿ok? ¿Y qué es la santidad? Sí, ok. Santidad es separado o apartado. ¿Ok? Eso es el concepto de la santidad. Por ejemplo, me dijeron apartado del pecado. Entonces tenemos una parte correcta. Ya sabemos que es apartado o separado. Y cuando hablamos en la Biblia de lo que es consagrar, hablamos que algo lo estamos haciendo santo o se está separando o se está apartando. ¿Sí estamos ahí? Entonces vamos a definir qué es eso. Por ejemplo, Ian me gustó mucho que estábamos platicando del tema, creo que fue en el estudio, y a ver si no lo meto en problemas porque algo que pasó, pero muy gracioso, por cierto. Ian nos enseñaba cómo se podía hacer, un ejemplo muy sencillo para que usted entienda lo que es la santidad. Y decía, por ejemplo, ¿cuántos son casados? Y ya todos levantamos los que éramos casados y dijeron, por ejemplo, ustedes apartaron un día, el día que hicieron el voto de matrimonio, ese día no vuelve a ser igual que los demás 365 días del año. Ustedes tienen un día especial en el que se va a conmemorar y se va a tener que recordar. Ese día probablemente a lo mejor no vayan a trabajar, ese día se arreglan ese día y empieza a haber reglas con ese día. Entonces ese día por forma de decirlo se convierte en santo. ¿Ok? Es un ejemplo, no estoy diciendo que sea el día santo, porque honestamente el día es importante para nosotros. Pero así como apartamos un día de entre los demás, hacemos algo especial con un propósito especial, así ocurre en la Escritura con lo que el Señor nos enseña que es santo. Entonces, para que usted entienda lo que significa ser santo, yo creo que no hay mejor ejemplo que utilizar lo que la Escritura enseña como santo, y es el pueblo de Israel. Entonces quiero que usted analice cómo el Señor apartó desde todo el mundo y llegamos a un punto en el que se aparta y se aparta, se hace como un filtro. Entonces todos estos tienen citas, pero no lo quiero llenar de citas. Entonces si a alguien le interesa como el estudio más profundo, lo podemos desarrollar y se los pasamos. Pero usted piensa y recuerda la historia de Abraham. Recuerde que él estaba en Ur de los Caldeos, él estaba entre los paganos. Y el Señor, ¿qué hace? Y le dice a Abraham, lo escoge, se le revela como el Dios verdadero y le dice, deja a tu familia. Fíjense lo que le dice, deja a tu familia. Y le dice, yo te voy a hacer una nación grande, y le empieza a prometer un pacto. Y entonces tenemos una separación que ocurre en el linaje de Abraham. Entre todas las familias, personas de la tierra, el Señor habla a Abraham. Le promete una bendición, le promete un hijo. En ese momento era Abraham, y después le agrega una letra a su nombre y se convierte en Abraham. Y ese, si se pone a pensar, es la primera persona que vive apartada para el Señor por decisión propia. Entonces, entre toda la gente del mundo que estaba en ese momento, Dios se le revela a un hombre y le dice, camina en pos de mí. Y después pasan 3 generaciones y vienen 12 hijos y se empieza a generar una familia que la Escritura lo llama, que es el linaje de Abraham. O es no le llama todavía pueblo de Israel porque todavía no era un pueblo, son diferentes términos.
Y entonces vienen sus hijos y entonces se convierte ahora sí cuando los llaman el Sinaí y les presenta su pacto en el medio del fuego. Dice que dicta su pacto y les da 10 palabras, lo que conocemos como 10 mandamientos. Y el Señor pronuncia unas palabras bien específicas y les dice: si guardas mi pacto y escuchas mi voz, tú serás mi especial tesoro entre todas las naciones. Y en ese momento lo que venía la familia de Abraham, el Señor está consolidando un pueblo con las 12, lo que conocemos como las 12 tribus o las 13 tribus. Y entonces el Señor está formando un pueblo que les dice: si hacen esto, ustedes van a ser mi pueblo santo, apartado. Y entonces el término de la santidad empieza a tomar forma, porque ¿qué pasa después? El Señor les otorga una tierra que Él apartó de entre toda la tierra. Y es raro porque nosotros mismos usamos ese término, decimos tierra santa. Lo reconocemos, toda gente lo reconoce, es tierra apartada. Y está en nuestro vocabulario porque el Señor les apartó un territorio. Pero dentro de ese territorio el Señor les dijo: yo voy a apartar una ciudad donde mi nombre va a estar puesto, donde ustedes van a poderme servir. Y conocemos por los profetas que el Señor apartó. ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Ah? Fuerte, sí. ¿Cuál es la ciudad que el Señor apartó para que su nombre habite? Ese es el país, pero dentro de ese país había una ciudad. Jerusalén, muy bien. El Señor dijo: voy a escoger un lugar, una ciudad donde mi nombre va a habitar. Y entonces podemos ver que Él se empieza a filtrar, toda la nación se empieza a filtrar en un territorio, se empieza a filtrar en una ciudad. Pero después, ¿qué ocurre? Entre el pueblo de Israel, todos los hombres, mujeres, todo lo que hay, extranjeros, el Señor escoge a los hombres para su servicio. Nuevamente se vuelven a apartar. Se vuelve a seccionar, se está haciendo más pequeño el grupo y el Señor los aparta para su servicio. Y dentro de esos hombres, originalmente el Señor quería apartar a los primogénitos. De hecho, Él dijo que eran de Él, los apartó. Recuerdan que todo hombre que dice: el que abra matriz será mío. Pero ¿qué ocurre después? Viene el pecado cuando tienen el becerro de oro y entonces el Señor se queda con la tribu que decidió no seguir con todos ellos. ¿Que cuál fue la tribu? Leví, los levitas, los que estaban al servicio del templo. Entonces, dentro de los hombres, el Señor aparta a los primogénitos, pero después por el pecado dice: ok, no todos van a ser nada más reducido. Pero dentro de los levitas, el Señor aparta otro grupo nuevamente. Y son los sacerdotes. De entre los levitas estaba la familia de Aarón. Y le dijo: apártenme, él va a estar apartado, este Aarón y sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Pero de entre todos ellos, el Señor apartó todavía uno más. Se está haciendo más santo el asunto. ¿Y a quién escogió de entre los sacerdotes? Que dijo, escogió a uno especial. ¿Qué dijo? Conocemos como el sumo sacerdote. Ahora, yo cuando estaba analizando esto me impresionó mucho, porque si usted se pone a pensar, nada más había un sumo sacerdote en la generación de Israel. Su hijo iba a ser el sucesor, pero había solamente un sumo sacerdote. Imagínense, en todo el pueblo de Israel, entre los hombres, entre los levitas, entre los sacerdotes, llega solamente a uno. Y eso me impacta mucho porque podemos entender lo que es Yeshua, el sumo sacerdote que ahorita está oficiando en el tabernáculo celestial. Hasta que sea el tiempo que sea de terminar, Él va a salir del tabernáculo y termina su oficio como sacerdote. Y ahí se acabó el tiempo para pedir pecados, porque ahora sí viene el juicio y viene como rey. Pero ese es el ejemplo de lo que se viene a ser santo y santo y santo y santo hasta que llegamos a uno. El Señor separó, consagró, apartó de entre todas las naciones, apartó a un solo pueblo, apartó a los hombres, apartó a una tribu, apartó a una familia y aparta a solamente al primero, al primogénito, para que le sirva como sacerdote. Ahora, ahí en Éxodo 30, usted puede estar leyendo entre el 28 y el 30, es lo que estamos hablando.
Pero es algo bien interesante de cómo se consagró a este sumo sacerdote y a la familia sacerdotal. Dice la Escritura que les ponían el aceite santo de la unción. O sea que cuando esta familia elegida y el linaje escogido se le iba a ungir y se le iba a reconocer como sacerdocio, es que se le ponía un aceite, pero no cualquier aceite. El pastor Freddy en el último mensaje del año pasado habló sobre la fresca unción y nos habló algo muy interesante que dice sobre la fórmula, que porque ahorita se está utilizando muchas veces esa fórmula para usos que no tienen que ser usados y también eso está completamente prohibido. El Señor es bien claro en eso y dejó una fórmula bien específica para poder utilizarse como el aceite de la unción, que es el aceite que se utilizaba para los reyes, para el sacerdote, para ungir y es el que convertía a la gente en Mashiach. ¿Se acuerdan de los Mesías? No significa que era el Mesías, sino que eran los que eran ungidos, como los reyes, los sacerdotes. Ahora estos sacerdotes, todavía subiendo su nivel de santidad, dice la Escritura que ellos tenían una ropa especial, una ropa que se hacía con mucho cuidado, con muchos detalles. El Señor les dio específicamente esto y yo les invito a que ustedes valoren el diseño del tabernáculo porque no es algo que se le ocurrió a un hombre. Dice la Escritura que Dios mismo le reveló el diseño del tabernáculo. Entonces en todas estas cosas que puede no interesarnos mucho hay divinidad y hay cosas del carácter de Dios que probablemente no comprendemos. Y es un misterio que cada vez más gente encuentra en las medidas, encuentra en los materiales. Hay mucho que usted puede estudiar porque es un diseño completamente divino. Pero esa ropa, con esa ropa ellos eran reconocidos y esa ropa era completamente necesaria para que ellos pudieran oficiar su rol de sacerdote. No nada más bastaba con que fueran santos, apartados, sino que ellos requerían vestir, requerían un aceite especial y esa ropa les podía, si no traían la ropa correcta, les podía costar la vida si se presentaban delante del Señor. O su ministerio iba a ser nulo, no iba a servir. O sea, si no venía presente como el Señor lo pedía, dependiendo de la circunstancia, le podía costar la vida o que su trabajo no funcionara para nada. Entonces llegamos a un nivel de santidad, pero vemos que el Señor les pone especificaciones para que puedan oficiar esa santidad. Ahora, si usted piensa que dentro de la ciudad el Señor apartó un lugar, de la ciudad del Señor apartó un lugar específico para que Él habitara. Dice que ahí estaba el arca y ahí el Señor se iba a encontrar con Israel. Es algo increíble que dice que Él se iba a presentar delante de ellos y va a estar delante de ellos. Y estamos hablando del templo o del tabernáculo. Ese lugar tan exclusivo que no podía entrar ni estaba a vista de todo el pueblo. Volvemos a ver que no nada más basta con haber sido sacerdote, sino que hay un lugar específico. Se vuelve a apartar la cosa, se empieza a hacer más estrecho el camino. Fíjense, no lo había relacionado con eso, se empieza a hacer estrecho. ¿Qué dice el Señor? Es estrecho el camino. Y dentro de ese lugar santo existía un lugar que se le conoce en español el lugar santísimo. Y ahora veo que es una muy mala traducción porque no nos da a entender lo que dice. En inglés dice the Holy of Holies. En hebreo dice el Kadosh Kadoshim. Kadoshim de los Kadosh, sí, el lugar santo de los santos. Kadosh Kadoshim. El lugar santo de los santos. Entre todo ese lugar santo, el tabernáculo donde iba a poder oficiar durante un tiempo específico, donde se hacían las ofrendas diarias, había un lugar reservado que era para un solo día del año. Un solo día en el año se apartó durante la fiesta, usted la conoce, de Yom Kippur, donde se presentaba la expiación de los pecados del sacerdote, del pueblo y de su familia. Ese lugar estaba reservado únicamente para la única persona que en el pueblo que dijimos que era el sumo sacerdote. Usted se pone a pensar eso, cómo el Señor apartó y apartó y apartó.
En un día especial, en un lugar especial y en el lugar más apartado entraba la persona más especial del pueblo con la vestidura de sacerdote. Ahora, si usted piensa en el pueblo de Israel, el pueblo apartado, el Señor les entregó fiestas y el Señor dice en Levítico, cuando nos entrega sus fiestas, dice: estas son mis santas convocaciones. Son para que ustedes se reúnan, son mis fiestas. Y el Señor está diciendo: son mías y son santas. Y volvemos a ver que el Señor da entre su pueblo apartado, le da días especiales y días apartados para que puedan presentarse delante del Señor. Y es curioso pensar, y yo quiero enfocarme tantito en el día santo del Señor, que es el Shabbat, que es la primer cosa, por así decirlo, en la Escritura que el Señor aparta y lo llama santo. No fue a una persona, no fue a un animal, no fue a nada, sino fue un día que el Señor llamó santo. Y creo que por eso es la trascendencia, que si usted lee la Escritura con detalle se va a dar cuenta que ese día va a ser guardado hasta por la eternidad. Va a ser un día en el que dice la Escritura que se van a presentar delante del Rey y se va a hacer adoración delante de Él. Entonces es un día eterno y es la primera cosa que se le llama santo en la Escritura. Entonces, si usted analiza todo esto, desde que avanzamos de toda la gente, Abraham, Israel, vimos también, de Israel vimos la tierra, la ciudad santa, el templo santo. Hay hombres, levitas, sacerdotes, sumo sacerdote que entraba en el lugar más santo. Si usted analiza todos esos detalles, va a encontrar tres cosas de lo que es la santidad. Y eso es lo que yo le quiero enseñar en este momento. Usted va a encontrar quién lo santificó, va a encontrar cuál es el propósito de la santificación y va a encontrar las características y las restricciones que tiene eso santo. Como les dije, por ejemplo, el sacerdote, dice el Señor dijo: apártame a Aarón y a su familia. ¿Quién lo santificó? El mismo Eterno. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál era el propósito? Para que me sirvan de sacerdotes. Y las restricciones son muchísimas que usted tiene que leer. Regían su vida, regían su economía, para empezar por ser levita, regían su vida matrimonial, regían todo. El sacerdote tenía que estar sujeto a las condiciones de santidad del Señor. Y ayer me decía mi esposa: oye, pero si no quería ser sacerdote o porque era por herencia, era el hijo. Pero si se ponen a pensar en el honor que era nacer en una familia sacerdotal, no era un peso, sino era un privilegio que el Señor les otorgaba y le dio a la familia de Aarón. Tres cosas vamos a encontrar. Memorícelo bien porque vamos a analizar algunos detalles. Si usted analiza todo lo que vimos como Israel, el Señor lo apartó, Abraham, todos estos cumplen con tres cosas. ¿Quién lo aparta? El propósito y las restricciones de quién el Señor lo está apartando. Entonces vamos a analizar lo que es el Shabbat. Quiero enseñarle con este ejemplo y vamos a ver cómo cumple con los tres. Dice Génesis 2:2, no lo busque, yo le voy a leer varias citas. Dice: en el séptimo día Dios había completado la obra que había estado haciendo y cesó o reposó en el séptimo día de toda obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día, fíjense quién lo hizo, Dios bendijo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que lo había creado. Ahí está el primer elemento, Dios lo santificó y lo apartó. Ahora, Éxodo 28, ¿para qué lo hizo? Desde la creación lo hizo, pero ¿con qué propósito? Y él lo viene a revelar en el futuro. Dice en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es su responsabilidad y mía santificarlo cada vez que llega. 6 días trabajarás y harás toda obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor. No harás en él trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que habita contigo. Porque en 6 días hizo el Señor, está volviendo a decir lo que pasó en el principio. 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Nuevamente estamos recalcando quién lo hizo. Y Éxodo 31:13 dice: habla pues a los israelitas y diles:
De cierto guardarán mis días de reposo, porque esto, ponga atención, es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Él es el que nos santificó, nos apartó y dio un día como señal. Por lo tanto, han de guardar el día de reposo, porque es santo para ustedes. Y ya quedamos que santo, no podemos decir que nada más es apartado de pecado, porque aquí el sábado no tiene sentido decir que es apartado de pecado. Todo lo que lo profane ciertamente morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa será cortada de entre su pueblo. Ahora no es el tema, pero si usted se da cuenta que el Señor dice que va a morir y que va a ser cortado del pueblo, es decir, está poniendo al mismo nivel el ser cortado de Israel, es decir, que ya no va a tener la ciudadanía de Israel y él ya no lo va a considerar como su hijo si viola este mandamiento, lo cual a mí me alertaría mucho a estas alturas, porque antes uno lo lee y dice, sí, yo no soy Israel, qué bueno, les dio el día, nosotros somos la iglesia el domingo. Pero si usted ya pasó eso y mi objetivo hoy no es decirle que tiene que guardar, nuestro objetivo nunca va a ser obligarlo a guardar mandamientos, eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es exponerle la Escritura, y el Espíritu Santo, que dice la Escritura que Él es el que convence al mundo de pecado, le convencerá a usted. Pero a mí el pastor nunca me dijo tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, sino que me mostró las Escrituras y el Espíritu Santo es el que le va a revelar. Entonces yo le estoy exponiendo esto, pero dice el Señor que el séptimo día, sigo leyendo ahí en Éxodo 13, que es el día santo. Entonces ya tenemos tres elementos. El primero es ¿quién santificó el Shabbat? Dígalo fuerte conmigo, ¿quién? El Eterno. Dijo Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Para cuál es la función o el propósito? Esta señal es entre ustedes y yo, los que hacen convenio con Israel. Quien lo viole morirá y será cortado. No, perdón, me adelanté. Por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor. Ahora 3, ¿cuáles son las características y restricciones? Tiene muchas durante toda la Escritura, pero nos dice ahorita en las citas que leímos que es un pacto perpetuo. Se dejan las labores comunes como el trabajo. Y dice también que quien lo viole morirá o va a ser cortado del pueblo de Israel. Entonces, podemos ver que la santidad tiene tres elementos aquí. Lo confirmamos con el Shabbat. Y si usted analiza todo lo que le dije, como Israel, los sacerdotes, las fiestas, cada uno tiene lo mismo. El Señor los instituye, el Señor dice para qué son, y el Señor también le va a explicar qué condiciones y restricciones hay dentro de ellos. Cuando estaba estudiando esto, me metí a la página del Vaticano. Me metí para ver lo que se creía, estaba buscando un documento histórico que cuando se hizo el cambio del sábado al domingo. Y es bien interesante porque ahí viene todo el documento de lo que es el catecismo. Y me encontré con la información de cuándo lo cambiaron y dice literalmente, usted lo puede buscar, no le estoy mintiendo, le puedo bajar la página, ahí sale todas las líneas de los papas, viene todo lo que se cree. Y dice el domingo, nos reunimos todos, fíjese, nos reunimos todos el día del sol, así literalmente lo dice la página, porque es el primer día después del sábado judío, pero también es el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo. Ese mismo día Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. ¿Quién dice esto? San Agustín. En su libro Apología, en la página 1 o el apartado 167. Después viene otra declaración y dice: los que vivían según el orden de las cosas del antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, le están llamando ahora el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. ¿Quién declaró esto? San Ignacio de Antioquía. Entonces tenemos unos elementos en el día domingo que se declara, y es ¿quién lo declaró? Hombre. ¿Con qué propósito? Con reemplazar el día Shabbat. ¿Para qué? Para reunirse. Entonces volvemos a ver que esto fue santificado, pero el problema es que no fue santificado por la persona que nos interesa que lo santificó. Es lo mismo que los días de aniversario. Claro, para ustedes podría ser casi santo y casi... ¿Cuántos de ustedes, aunque haya un evento, dice, yo también le digo al pastor, disculpe, es mi aniversario y tengo que atender a esto? Y eso es algo muy importante para nosotros.
Pero no va a ser santo para usted, ni va a estar reuniéndose ese día para hacer oración, ¿verdad? Porque es mi aniversario y con mi esposa es que nosotros lo hemos llevado a un nivel de separación. Pero no porque sea mi día significa que va a ser para todos. Pero lo que sí nos tendría que importar es el que lo santificó. Y si el Señor santificó su día santo, y después el hombre dice, nos reunimos el día del sol por esto y por lo otro, ¿qué debería de importar más? Ahora ya no es mi tema y ustedes ya lo saben. ¿Por qué nos reunimos entonces el domingo? Usted puede tener servicio 24/7, no hay ningún problema, pero el día, nosotros no le estamos quitando la importancia al día Shabbat. Ese día lo estamos guardando de acuerdo a cada quien. Yo lo estoy guardando con mi familia, hay gente que lo guarda aquí. Y el día, usted si quiere, mañana podemos tener servicio todos los días de la semana. No estamos dando honra al día, ni estamos reemplazando el día del Señor. Pero nos estamos reuniendo un día porque es el que se le acomoda a todas las personas, porque el lugar también se usa el día de ayer, se usa en la mañana, hay otra congregación. Entonces lo que se acomoda es eso. Pero en ningún momento se le está quitando la honra al día y le estamos dando la prioridad al día. Entonces eso le tiene que quedar claro, la diferencia entre reunirse un día y entre desprestigiar y bajar el día del Señor. Porque ellos lo están guardando y dice, lo estamos sustituyendo, el día judío, el día del Señor, por el día del sol. Y entonces tenemos un problema que con esta consagración de un día diferente no está en las Escrituras. Cuando ellos están diciendo, lo hicimos porque Jesús nació, él nunca resucitó y dijo, bueno, guarden este nuevo día, lo vamos a declarar, porque él hubiera quebrantado la Torá a un recién resucitado. Entonces nos encontramos con un problema, que no hay ninguna cita de parte del Señor el cual esté separando o reemplazando un mandamiento. Por lo tanto entendemos que estas declaraciones que se encuentran en las páginas del Vaticano son declaraciones humanas. Entonces es muy importante que para usted y para mí lo santo, lo que es Kadosh, venga por parte del mismo Señor, que sea el mismo que lo apartó. Entonces, si tenemos estos tres elementos juntos, es importante para nosotros, sobre todo porque el Señor es quien lo aparta. Pero si le quitamos uno, tenemos tres escenarios diferentes. Y el primero es el que ya vimos. Tiene características y restricciones. Podemos ver, por ejemplo, yo he visto en diferentes, por ejemplo, religiones que usan diferentes ropas, hacen diferentes procesos, se andan hincando, levantan cosas, le dan, y tiene restricciones. Yo no sé si usted sepa, pero en una iglesia católica no puede subir cualquier persona aquí. Yo que he visto y he estado en esos lugares, si se sube una persona a querer tomar fotografía, lo bajan inmediatamente y qué vergüenza cuando veo eso, porque me da mucha pena. Se detiene todo y le dicen que se bajen y todos se quedan aquí. Nadie puede subir a este lugar en una iglesia católica. Tiene restricciones, tiene condiciones, tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro. Tiene un propósito, pero falta un elemento y es que Dios no lo está mandando. Y entonces tenemos un problema porque esas tradiciones hay que tomarlas con mucho cuidado porque pueden violar la Torá del Señor. Y son los mandamientos de hombre. Ahora puede ser que Dios lo haya santificado. Puede ser que tenga características y restricciones. Pero si falta un propósito, ¿sabe qué se convierte eso? En lo que sucedía con los fariseos, algunos fariseos, no todos eran malos, quítese esa idea, no eran todos del demonio, no todos estaban enchamucados, eran unos cuantos fariseos y ellos utilizaban muchas cosas, usaban los tzitzillot, usaban mantos de oración, usaban tefilot, hacían todo, pero Yeshua los reprendió muchas veces. Y les dijo que hicieran justicia sin hacer lo otro, sin dejar de hacer lo otro. Él nunca les reprendió por eso que diezmaban, hacían, oraban enfrente. Él nunca los reprendió por eso. Les reprendió porque no estaba siendo real, estaba faltando un propósito.
Guardaban restricciones, guardaban condiciones más que la gente común, hacían lavado de manos, todo eso estaba perfecto. Pero estaban con eso haciendo a un lado el verdadero sentido de la Torá, que es la justicia. Por eso les dice Yeshua en Mateo 5:20, les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Ellos estaban perfectamente alineados con las condiciones, con las restricciones, se apartaban, hacían esto, lo otro, pero no estaban cumpliendo con la justicia. El propósito de todo esto es la justicia. ¿Recuerdan en la escritura cuando el Señor les dice que les va a decir a algunos que le dijo, gracias, entra al reino porque me viste hambriento, me diste bebida, me viste desnudo y me vestiste, me viste preso y me visitaste? Y le van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos? Y le va a decir, cuando lo hiciste por uno de ellos, lo hiciste por mí. Justicia, buenas obras. Aunque Dios lo haya santificado y aunque tengamos las condiciones y las características, las restricciones, si no cumplimos con el propósito, va a pasar lo que el Señor dice en Isaías 1, que inclusive les dice que sus Shabbats, sus fiestas son abominables para Él. Les dice, ni siquiera quiero que las hagas porque no estás haciendo justicia. Y muchos de ahí nos agarramos, ya ven, no importa lo que el Señor mandó, lo que importa es el corazón, es lo más importante, el Dios no ve los ritos. No, lee lo que dice. Dios les dice, haz esto sin dejar de hacer lo otro. No me gustan tus fiestas porque estás descuidando al hambriento, estás descuidando a la viuda, porque estás haciendo juicio injusto. Y el Señor lo reprende en todo Isaías y es una historia bien bonita, no podemos descontextualizar un solo capítulo. Y ahora tenemos el tercer escenario y es el que usted y yo estamos más familiarizados. Dios lo santificó, estamos cumpliendo con el propósito y como cristianos nos han enseñado muy bien eso, tenemos que reconocer eso. Estamos cumpliendo se cumple con el propósito de para qué lo santificaron. Pero tenemos un gran faltante que son las características. Dios apartó un pueblo y decimos nosotros somos pueblo apartado, como en el principio, ¿se acuerdan que les pregunté? Aleluya, y sí, ¿para qué nos santificó? Y estamos haciendo un trabajo de justicia, se nos recalca mucho la justicia, pero estamos perdiendo un elemento de la santidad, que son las restricciones y las condiciones de la santidad. Y eso ha sido en el afán de que se ha eliminado en la doctrina lo de la ley, entonces queremos tomar parte de la ley que es la justicia, y lo estamos separando de lo que llamamos leyes levíticas, leyes rituales. Y entonces decimos que eso no está vigente. Y eso es para poder acomodar nuestra doctrina, pero no tiene mucho sentido. Y vamos a ver qué dice. ¿Recuerdan cuando en Mateo 7 el Señor está diciendo, y corremos el riesgo, si usted hace esto, corre el riesgo de que le digan esto, a fin de tiempo? En aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos milagros? Van a tal vez decir, le dimos comida al hambriento, te dimos bebida al sediento, le dimos ropa, visitamos al preso. Cumplimos con nuestro propósito. Tú nos apartaste, tú nos hiciste santos y cumplimos con un propósito. Yo visité, yo hice sanidad. O sea, ¿qué hay de malo en haber hecho esto? Hizo lo que el Señor pidió, el propósito lo cumplió. Pero ¿qué dice el verso 23? Les voy a declarar, jamás los conocí. Yo no sé si usted podría sentir la angustia de que tal vez dedicó toda su vida a dar lo bueno, a hacer justicia, a dar, a regalar todos sus bienes, y que se presente delante del Señor y espere que le diga, entra buen siervo fiel, y que le diga, yo nunca te conocí. ¿Y qué les dice? Apártense de mí los que practican iniquidad. Los que practican falta de ley, es lo que dice en el griego. Ahora, ¿dónde van a ser puestos? Yo no sé y no es el tema, esperemos, pero
no sabemos, simplemente el hecho de estar alejados de su presencia, que se aparten de Él, yo creo que es suficiente para que a nosotros nos interese. Si estará en un lugar apartado, si se tiene en un lugar reservado, se tiene un lugar de castigo, no sabemos. Hay muchas posturas al respecto, pero el hecho de pensar que estaremos alejados de Él debe de hacernos pensar. Y me llama la atención que dice: jamás los conocí. Jamás los conocí, aunque le dieron alimento, aunque hicieron lo que pedí hace rato, aunque echaron fuera demonios, aunque sanaron, nunca los conocí. Y si usted completa esa frase con 1 de Juan 2:3, dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Entonces sabemos que el Señor es justo y el Señor le importan las viudas y los huérfanos y los extranjeros, porque su palabra lo dice. Dice: alimenta a ellos, no hagan esto, hagan lo otro. Y como les digo, nos han enseñado muy bien el propósito de para qué fuimos santificados, pero no nos enseñaron cómo caminar en santidad. Nos metieron en la idea de que bastaba con las buenas obras, que basta con la justicia, y es algo bien lindo y no dejemos de hacerlo. Que el Señor nos llamó para declarar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Somos pueblo, lo leímos al principio, 1 de Pedro 2:9. Y el propósito está bien clarito ahí, dice: para publicar, para proclamar las virtudes del que nos llamó, nos apartó. Y ha hecho un buen trabajo haciéndolo a través de obras buenas, a través de las obras de caridad, a través de cuidar, a través de ser justo. Pero yo le propongo que le está faltando un elemento. ¿Cuántos saben que dice la Escritura que lo abominable no entrará en el reino de Dios? ¿Saben? Ok. Fíjese lo que dice Levítico 20:22. Guarden por tanto todos mis estatutos y mis ordenanzas y cúmplanlos. Y después me voy al verso 25. Ustedes harán distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia y la inmunda, lo apartado. No hagan sus almas abominables por causa de animal o de ave, de alguna cosa que se arrastra sobre la tierra, los cuales yo he apartado de ustedes por inmundos. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo. Y lo cantábamos hace rato: tú eres santo, santo, santo. Y dice que Él los ha apartado de entre todos los pueblos. Y creemos ahorita que decimos: no hay judío ni gentil, sino somos el pueblo de Dios. Ok, hay que demostrarlo. Estoy leyendo Levítico 20 para los que lo perdieron ahí, Levítico 20:22. Entonces, en el cristianismo hemos separado la santidad de los 3 elementos y nos hemos quedado nada más con 2. Dios nos consagró y lo sabemos y lo decimos: amén. Dios me santificó. Yo antes no era pueblo, ahora soy pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje especial. ¿Y para qué lo hizo? Para publicar lo que el Señor nos hizo. Ahora vamos a las naciones. Pero al Señor le importa nada más el corazón. Mi corazón no le importa lo que hago con mi vida. Pero la ley ya pasó. Pero esos días son para los judíos. Pero esas fiestas son para judíos. Pero ahora el domingo es el día del Señor. Pero Jesús es mi descanso, Jesús es mi Shabbat. ¿Les suena familiar todas esas frases? A mí sí, yo las compartía. Es decir, queremos quedarnos nada más con la santificación, con ser apartados y con el propósito por el cual el Señor nos llamó, sin las condiciones y las restricciones. Yo muchas veces me preguntaba: ¿por qué no podemos crecer? ¿Por qué ya tengo 5 años aquí y no veo que crezca? Y les soy honesto, ahorita el interés ya no es que crezca la gente como muchos otros lugares, amado. Y va a decir: ¿por qué? Porque cuando usted quiere predicar a las masas y quiere que tenga mucha gente, la Biblia la tiene que manipular y la tiene que cortar. Porque a nadie le gusta escuchar que no puedes hacer cosas, porque a nadie le gusta escuchar que te tienes que separar de esto. Porque todos queremos el propósito, queremos ser santos, pero no queremos las condiciones y las restricciones.
Cuando estaba estudiando, entendiendo lo de la unción sacerdotal, esa unción que se le daba sobre el sumo sacerdote, me puse a pensar cuánta gente ahorita quiere unción, quiere poder, quiere esto, quiere lo otro. Pero el sumo sacerdote era el más restringido de entre todo el pueblo. Ahorita decimos ser sacerdotes para ministrar en la presencia y ni siquiera podemos cumplir con las restricciones del pueblo normal. Menos de un sacerdote y menos de un rey. Un israelita de por sí tiene restricciones y tiene condiciones, pero un rey todavía se le subía y un sacerdote no se diga. Y un sumo sacerdote, nada más hay uno. Por eso qué bueno que el Señor no dice sacerdotes nada más. Dice la historia, imagínense, piensen en esto es de historia. Dicen que a los sacerdotes no se les permitía estar cuando sus hijos eran circuncidados, porque en caso que muriera el niño, el sacerdote no podía estar contaminado por la muerte. Recuerden que no podían estar donde estaban los muertos. Entonces él ni siquiera podía estar delante de eso, imagínense. Ni siquiera en un cuarto donde pudiera haber muerte, porque recuerden que decía la Torah que si muriera junto a ti, inclusive en ese momento se convierten en impuros. Y no tomaban el riesgo de que eso pasara, entonces los sacerdotes no podían estar en el día en el que se nombraban sus hijos. Entonces eso es algo que muchas veces no va a predicar. Si usted predica eso, amado, las restricciones, que usted no puede hacer el otro, va a obtener como estamos ahorita. Me encantaría que cuando escuchara de mega iglesias que guardan la Torá, que en China, que en Estados Unidos, que en México, que una congregación que guarda la Torá, pero eso probablemente nunca vaya a pasar, amado. Porque el Señor, estas restricciones no son para todos y por eso el pacto dice a los extranjeros que quieren guardar mi pacto, bienvenidos, pero hay restricciones. Queremos las bendiciones, queremos los milagros, queremos el propósito, queremos la unción separada. Queremos ser santos, apartados, queremos reconocimiento, queremos las vestiduras especiales, pero no queremos las restricciones específicas. Y aún mejor, porque ayer estaba aprendiendo y la unción, amado, del sacerdote ni siquiera era para él, era para servir al pueblo. Toda esta separación, toda esta santidad, si usted entiende lo que es la santidad tiene que ver con Dios y con el templo y con el servicio al templo. Y al no haber templo y usted ser el templo de Dios, si usted dice que es el templo de Dios, entonces hay restricciones que le corresponden a su vida si quiere que la presencia de Dios habite. Si usted dice que es una piedra viva, si usted dice que es templo de Dios, si usted dice que es tabernáculo, que usted es el arca del Dios viviente, entonces hay restricciones que inclusive antes le podían costar la vida a quien estaba oficiando, como cuando ofició el fuego extraño, que no debía de haber hecho eso y en ese momento hay consecuencia. Por eso es que en iglesias grandes, yo nunca lo he escuchado, se habla de toda la bondad, de que Dios te va a dar esto, Dios te va a dar casa, tú vas a estar bien, vas a estar perfecto, vas a ser cabeza, no vas a ser cola, todo lo que pises va a ser tuyo. Pero nunca le van a hablar un mensaje sobre restricciones y condiciones. Le van a decir que sean buenos, que en su corazón, que se aparten de pecado, pero nunca les van a decir lo que es el pecado. Y yo toda mi vida creí que vivía apartado de pecado hasta que leí que lo que es el pecado es lo que el Señor especificó que era pecado. No lo que me dijeron que era pecado, no lo que yo pensé que era pecado. Yo le compartí al grupo de estudio de los hermanos en la mañana por qué yo decidí hacer tevilá o inmersión o bautizo, como usted lo puede conocer, en el nombre de Yeshua. Y no es porque fuera un nombre diferente y ahora porque es hebreo y porque ya sé que no es Jesús o Jesucristo o es Yeshua. No. Porque el Jesús en el cual yo me bauticé, a mí me enseñaron que podías vivir como sea. Que sí, sigue, conságrate, hay santidad, eso, pero no enseñan lo que es la santidad.
Es un Jesús que puedes hacer lo que quieras y no importa cuántas veces seas infiel, Él es fiel para perdonarte. Eso no dice la Escritura. Dice que si tú violas el pacto, Él es fiel a su Escritura y su pacto. Ese verso lo hacemos tan romántico. Aunque tú les falles, Él es fiel. Él está diciendo que si quiebras el pacto, Él va a ser fiel al pacto que se hizo. Y si el contrato está roto, Él no lo va a pasar por alto. Él es fiel en las leyes que Él puso. Lee el contexto, de hecho dice, Él es fiel a lo que Él prometió, si cumple su pacto. Ahora fíjese lo abominable que puede llegar a esto. Yo recuerdo de niño, allá en México, como en muchos países de Latinoamérica, no son como las casas bien separadas. Recuerde que tenemos casa tras casa tras casa, que da 5 pasos y ya llega otra casa. Entonces, en la calle donde estaba la congregación donde yo crecí, en la esquina había un puesto de carnitas. ¿Cuántas son las carnitas? Puerco, pues, en aceite. Ahora, si usted ya leyó la Escritura, sabe que las carnitas o el cerdo es abominable para el Señor. Si usted piensa que no, está en su derecho, le lo vuelvo a decir, no es mi trabajo convencerlo. Pero la Escritura nos enseña que esto es abominable ahorita, después y cuando el Señor venga. En Isaías 66 dice que Él va a venir con furia y enojo con todos los que comen abominaciones. Y les dice antes de que venga, acuérdense de la ley de Moisés, eso está en Malaquías 4. Acuérdense de la ley de Moisés, acuérdense de las condiciones, porque cuando yo venga, el que haya violado el pacto va a haber consecuencias. Y entonces en ese lugar, cuando había bautizos, en la congregación donde estaba de niño, muchas veces para celebrar, porque obviamente era un poquito más caro el cerdo. Aparte no era cualquier carnita, sino que era de una santera. La señora estaba vestida de blanco y había un cuadro de la Virgen enorme cuando usted entraba en la tienda. Entonces era cerdo dedicado a ídolos, preparado por una persona que era como una divina. Y lo que pasaba que terminando el bautizo, muchas veces para hacerlo especial, iban a comprar carnitas a ese lugar. Se iban a comer carnitas. Entonces fíjese ahorita que la abominación de decir me voy a bautizar, soy una criatura nueva, voy a caminar, ahora soy libre, santo, y para celebrar me voy a ir a comer carnitas preparadas por una hechicera. ¿Qué abominación tan horrible es eso? Entonces ahora con conciencia y con entendimiento, yo dije voy a hacer inmersión en el nombre de Yeshua, el Yeshua que vino a enseñarnos a caminar en la voluntad del Padre, el que dijo yo no vengo a abolir sino vengo a cumplir y les vengo a enseñar cómo se cumple. El que dijo yo no hablo nada que no sea lo que el Padre me diga que hable. El que dijo guarden mis mandamientos, no sus mandamientos. Él hablaba lo que el Padre decía, por lo tanto cuando Él dijo obedece mis mandamientos, ¿quién estaba detrás de eso? Pero le queremos buscar muchas veces teologías para decir, si Él hubiera venido a imponer su ley, Él sería un insurgente y Él hubiera muerto con piedra en lugar de un madero. Tan simple. Si Él hubiera declarado los alimentos sucios, en ese momento hubiéramos leído, Él fue apedreado en ese momento y se acabó la historia del Mesías de Israel. Por lo tanto, no cuadra que Él haya seguido vivo si Él venía a quebrantar la ley. Entonces, imagínense lo que podemos llegar a hacer si perdemos las condiciones y las restricciones, cosas como las que le acabo de decir. Celebrar un bautizo para una nueva criatura que se bautizó para obedecer y ahora festejamos con un animal impuro. Eso es algo completamente abominable. Y entonces volvemos a nuestra historia, usted y yo. Dijimos al principio que somos un pueblo santo. Y dice Hebreos 10:10, por esa voluntad hemos sido santificados, mediante la obra del cuerpo de Yeshua el Mesías, ofrecida una vez y para siempre. Y damos gracias por su sangre, damos gracias por su sacrificio, porque a través de esa sangre se pagó la deuda que había y las tribus que estaban dispersas ahora sí podían volver a regresar a casa. Y aún todo extranjero que quisiera añadirse al pacto por la sangre del Cordero, está abierta nuevamente la puerta. Y por su sangre hemos sido santificados, usted y yo lo creo, somos santificados. Y me llamaba mucho la atención cuando la ropa del sacerdote, ¿sabe con qué era consagrada? Dice que los sacerdotes los iban a consagrar con su ropa puesta. Y dice que iban a tomar de la sangre que habían sacrificado y del aceite santo y lo iban a echar sobre ellos. Y yo dije, wow, la sangre del Cordero y el Espíritu Santo por el cual llamamos a nuestro Padre Abba. La sangre del Cordero santifica y nos aparta.
Y es el Espíritu Santo el sello de haber sido adoptados. Tiene sentido la escritura nuevamente. Y entonces somos santos, pero es la pregunta que les hacía: ¿permanecemos en santidad? ¿Caminamos en santidad? ¿Para qué fuimos santificados? Eso es fácil. Efesios 2:88, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y no por ustedes, sino que es don de Dios, no por obras. Amén, la salvación es por obras, lo sabemos. Para que nadie se gloríe, y ahí nos quedamos muchas veces. Ya ves, la salvación es por obras, pero leamos el verso 10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en el Mesías, Yeshua, para hacer buenas obras. Entonces decimos, la salvación no es por obras, no importan las obras. No, lee el verso siguiente. Fuiste separado y fuiste salvo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Y como les digo, hemos aprendido muy bien eso. Nos han enseñado, no descartemos todo lo que hemos aprendido. Nos han enseñado a ir a predicar el evangelio. Hemos visto en estos tiempos inclusive de enfermedad. Me da mucho gusto porque puedo ver cómo se han organizado, nos hemos estado apoyando. Van y le llevan comida a una persona, van con la otra. Y eso es algo bien lindo, que dentro de esto malo que ha pasado podemos ver cómo la congregación se está uniendo aún más. Es bien lindo y gracias a Dios por esto, porque aún se aprovecha esta situación. Dice, porque por medio del Mesías los unos y los otros tenemos la entrada al Padre en un mismo espíritu. Ahí está lo que le decía, el Ruach HaKodesh. Así pues, ustedes ya no son extranjeros, sino que son conciudadanos, tienen la ciudadanía de los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Israel. Recuerden que dijimos que Dios apartó un pueblo y ahora tenemos la ciudadanía. Dice que todos los que son del Mesías son descendencia de Abraham. Entonces nos unimos a un pacto y somos apartados, pero ahora la cuestión no nada más ser apartados, sino caminar en santidad. Ahora, ¿para qué nos separó? Dice, para obrar obras de justicia, las cuales Dios preparó de antemano. Dice Tito 2:14, por si usted lo quiere leer ahí con más calma. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Está hablando del Mesías. Y purificarnos para así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuevamente las buenas obras vienen a ser exaltadas. Ese es el propósito para el cual usted, el Señor, lo llamó, para justicia. Primera de Pedro 2:9 dice, ustedes son linaje escogido, es con el que abrimos, ¿se acuerdan? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cada vez que alguien se acerca y vemos que necesita un cambio en su vida, compartimos y hacen por la otra persona y dicen, yo no hago esto por esto, y se está compartiendo las virtudes. Decimos, Él es santo, lo cantamos, pero nos están faltando, ¿qué dijimos? Las restricciones y las condiciones. Si usted se regresa a un capítulo en primera carta de Pedro, dice, léalo conmigo, primera carta de Pedro 1:14. Y aquí es cuando vamos a ver las condiciones y las restricciones que tal vez le esté faltando a usted. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes. ¿Qué dice su Biblia? ¿Como hijos qué? Dígalo bien fuerte, obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían en ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes santos en toda su manera de vivir. Diga conmigo, toda su manera de vivir. Dígalo bien fuerte, toda. ¿En lo que como? Toda. ¿En mis relaciones? Diga conmigo, respóndame, toda. ¿En mis amistades? ¿En lo que me visto? ¿En lo que hablo? ¿En lo que veo? ¿En los días que guardo? ¿En mi comida? Ya lo dije, Dígame toda. Sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Toda su manera de vivir.
Ahora esta frase dice el verso 16, ¿qué dice? Porque está escrito, ¿sean qué? Léalo conmigo porque esa quiero que usted la vea. Primera de Pedro 1:16 dice, porque está escrito ¿qué? Sean santos, ¿por qué? Ok. Esa frase la busqué y no va a creer dónde aparece esa frase. Porque eso ni yo me di cuenta cuando preparé el mensaje de la vez pasada. Y le compartí de esto en la clase pasada y con esto voy a estar cerrando. ¿Sabe cuándo aparece esta frase en el Antiguo Testamento? Aparece 3 veces en Levítico. Entonces Pedro nos está diciendo, ustedes son santos, son separados y vivan en toda su manera de vivir santos. Y entonces nos tenemos que quitar el cassette cristiano, el chip cristiano de decir, ok, voy a ser bueno nada más, pero lo que como puedo comer porque Él santificó, pero las fiestas son de judíos. No, Pedro dice todas tu manera de vivir. Y esta frase, sean santos porque yo soy santo, es un mandamiento que Dios le está dando inclusive. ¿Y sabe dónde lo va a encontrar por primera vez? En Levítico 11. ¿Quién sabe qué habla Levítico 11? ¿Nadie? El Señor habló a Moisés, fíjense quién apartó esto. El Señor habló a Moisés y le dijo a los israelitas, estos son los animales que pueden comer de entre todos los animales que hay en la tierra. El Señor apartó animales y por eso dice que todo alimento es bueno si lo recibimos en el nombre del Señor, porque Él los bendijo para nuestro alimento. Claro, aquí están bendecidos porque el Señor ya los apartó. El Señor desde el principio dijo qué podíamos comer y qué no podíamos comer, por eso lo bendijo con su boca. Es lo que Yeshua está diciendo, no está diciendo que si lo bendecimos vamos a poder comerlo. Por eso no bendecimos los alimentos, eso no tiene sentido. En el griego está mal, dice que pronuncian la bendición. ¿A quién se bendice cuando comemos? Al Señor. Si usted ha visto, por ejemplo, The Chosen o series de Jesús que están más apegadas a la cultura judía, ellos dicen, gracias Señor, Rey del universo, porque nos das el alimento. Y esa es la bendición que dice que Yeshua partió, bendijo el pan, bendijo el vino, bendijo al Señor por el pan, bendijo al Señor. Y hay oraciones que se hacen para eso y se bendice al Señor por los alimentos. Pero no significa que si tú bendices un animal impuro se va a convertir en puro. Porque si eso fuera real, de repente no tendrías comezón con ronchas porque te está dando una intoxicación, o a un amigo le dio hepatitis B por haber comido un seafood, ahora ya se me salió el español, mariscos, perdónenme, muy gringo de mí, se me salió el gringo. ¿Saben dónde más lo vuelve a decir el Señor? Levítico 19, y Levítico 19 tiene una mezcla de varias cosas, pero en general va a haber la palabra justicia marcada en ese capítulo. Levítico 19 el Señor vuelve a decirle, sean santos porque yo soy santo. Y dentro de todo lo que habla ese capítulo, el Señor está hablando de justicia. Y ese es el elemento que usted y yo nos quedamos, la justicia, el hacer bien al pobre, el hacer al otro, el hacer lo bueno, el hacer lo bueno. Pero nos falta también el otro, Levítico 20, y lea lo que dice Levítico 20. ¿Y sabe qué reglas son? Sobre la vida sexual. Y hay especificaciones que usted tiene que leer porque le prometo que como cristiano nunca le enseñaron eso. Hay cosas que en su vida, si usted es casado, obviamente, estoy diciendo a los casados, y también a los que no son, porque también tienen que regirse por la pureza sexual. Hay cosas que muchas veces no nos enseñaron, pero el Señor pide, e inclusive dice que usted va a ser cortado del pueblo de Israel si no cumple con eso. Entonces mucho cuidado, porque podría ser que cuando suene la trompeta muchos no se vayan para allá, porque ya fueron cortados del pacto de Dios. Y recuerdan el mensaje pasado cuando les dije que el Señor nos apartó para tamim, ¿se acuerdan? La pureza sexual y la moralidad también.
Esos son los dos elementos, y muchas veces yo dije no camino en santidad porque a veces como y a veces compro lo que sea y no lo analizo. Muchas veces hacemos cosas que no pensamos y el Señor nos quiere que seamos pensantes. Y este es el punto de cómo caminar en la santidad, donde usted tiene que pensar, amados. Y quiero terminar con este verso que dice, Primera de Pedro 1:18, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres. Las tradiciones que nos dejan los padres muchas veces no las analizamos, no sabemos, pensamos que es bueno. Y dice que no fuimos redimidos de esto, sino que por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y en el capítulo siguiente nos dice que nos mantengamos entre los gentiles. Fíjese, para los que se llaman gentiles, no, yo soy gentil. Pedro le está diciendo a ustedes de Capadocia, de Galacia, del Ponto, de Éfeso, manténganse entre los gentiles, los que no son Israel, con conducta irreprochable, por razón de las buenas obras, la justicia. Y así usted, amado, tiene el entendimiento de cómo va a caminar en santidad. Justicia, moralidad sexual y también la pureza en sus alimentos. Amén. ¿Aprendimos esta parte también? Ahora sí podemos cerrar con ese verso que el pastor Víctor estaba diciendo la vez pasada. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ¿qué? Verá al Señor. Sigamos la santidad. Amén. Pónganse de pie. Padre, gracias, Señor, porque tú has apartado un pueblo de entre todas las naciones. Tú le has dado un propósito, Padre, para que anuncien tu bondad y compartan la bondad que tú has dado, Señor. Pero tú también le has dado especificaciones para vivir, Señor. Ayúdanos a vivir en tu caminar. Ayúdanos a vivir en lo que tú has especificado para que podamos realmente caminar en tu santidad, Señor. Habla la vida de tus hermanos, Señor, para que podamos aprender, y guíanos a toda verdad, Señor. En el nombre de Yeshua te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendice. Como dice el pastor, que Dios les bendiga ricamente. Amén.